La mayoría piensa que dominar su mente resulta imposible, que las ideas surgen sin control y que los sentimientos mandan sin solución. Suponen que la existencia está determinada por lo que experimentan en cada instante y que solo les queda reaccionar. Pero esa es una falsedad peligrosa. Yo, Brian Tracy, he descubierto que la mente no es un corcel indomable que galopa sin rumbo, es un instrumento que puede adiestrarse, formarse y someterse. Sus pensamientos generan sus elecciones generan sus costumbres y sus costumbres edifican sus logros. Si no domina su mente, sus logros serán impredecibles, débiles e inconsistentes, pero cuando asume el mando de lo que piensa, de lo que prioriza y de lo que considera alcanzable, sus logros se tornan seguros porque todo lo que ejecuta está sincronizado con una intención definida. La fuerza no reside en aguardar que su mente se tranquilice sola, reside en forzarse a guiarla con determinación, porque una mente dominada genera una existencia dominada y una existencia dominada lo conduce directo a la excelencia. Dominar su mente arranca con un fundamento inquebrantable. Todo lo que usted admite en sus pensamientos acaba materializándose tarde o temprano en sus logros. La mente funciona como una tierra productiva, incapaz de quedarse desocupada. Planta algo cada jornada, conceptos, sentimientos, inquietudes, ilusiones, y tal como una tierra genera lo que se planta en ella, su realidad exterior acaba mostrando lo que murmura en silencio en su interior. Si deja que las semillas del temor, la incertidumbre y la lástima propia se arraiguen, no puede aguardar cosechas de seguridad, triunfo y resolución. Pero si cada jornada siembra pensamientos de rigor, de nitidez, de certeza, su mente se transforma en el impulsor más potente para conseguir lo que anhela. El caos mental no es casualidad, es negligencia, y el dominio mental no es un regalo, es un ejercicio cotidiano que demanda rigor. El primer movimiento para organizar su mente es reconocer que no todo pensamiento que surge en ella merece su consideración. La mayoría de las personas vive sometida a cada ocurrencia que atraviesa su cabeza. Si experimentan temor, proceden con temor. Si experimentan inseguridad, se ocultan. Si experimentan furia, responden con agresividad. Confunden impulsos automáticos con certezas incuestionables y eso los sentencia a cometer los mismos fallos. Usted debe adiestrarse para contemplar sus pensamientos como lo que son simples descargas eléctricas que pueden aceptarse o descartarse. El hecho de que algo cruce por su mente no implica que deba transformarse en conducta. El dominio arranca cuando comprende que posee la capacidad de seleccionar qué pensamientos nutrir y cuáles dejar perecer por abandono. Una técnica eficaz consiste en pausarse cada vez que una idea destructiva surja y cuestionarse: ¿este pensamiento me aproxima a mis objetivos o me distancia de ellos? Si lo distancia, no merece lugar. Su mente es demasiado preciada para convertirse en vertedero de incertidumbres, lamentos y rencores. Modifique la atención de inmediato hacia una acción útil aunque sea mínima. Anotar un objetivo, progresar en una labor, ejercitar su cuerpo, repasar lo que ha logrado en lugar de lo que le falta. Ese giro de atención repetido cada jornada reconfigura su cerebro para que abandone la obsesión con lo que lo inmoviliza y comience a orientarse hacia lo que lo moviliza. El segundo movimiento es saturar su mente con material de valor, así como no nutriría su cuerpo con toxinas esperando bienestar. No puede nutrir su mente con información negativa, charlas mediocres y diversión hueca, esperando lucidez y excelencia. Lea obras que lo reten. Escuche conceptos que lo eleven. Rodéese de personas que reflexionen en grande y ejecuten en grande. Lo que escucha, observa y reitera se transforma en materia prima de su mente. Si aspira a logros extraordinarios, requiere pensamientos extraordinarios, y estos no brotan de la nada, se desarrollan con lo que consume. El tercer movimiento es ejercitar su concentración. En un mundo donde cada alerta y cada pantalla pugnan por su atención, la persona que sabe focalizarse posee una ventaja inmensa. Destine momentos de su jornada a laborar en silencio sin interferencias, solo usted y la labor relevante que debe completar. Esa práctica no solo incrementa su rendimiento, también robustece su capacidad de orientar su mente hacia donde usted desea, en lugar de permitir que el ambiente decida por usted. La concentración es un músculo, cuanto más lo ejercita, más robusto se torna. Y finalmente, asimile esto: dominar su mente no significa suprimir las emociones o transformarse en un autómata gélido. Significa aprender a orientar esas emociones, encauzarlas hacia el esfuerzo adecuado, no permitir que lo desvíen de lo que reconoce que debe ejecutar. Una mente descontrolada lo convierte en prisionero de sus impulsos. Una mente dominada lo convierte en soberano de su existencia. Y cuando usted se convierte en soberano de su existencia, los logros dejan de ser un enigma y se transforman en efecto, porque el triunfo al final no es casualidad ni predestinación, es el reflejo directo de una mente adiestrada para generarlo. Dominar su mente también significa adiestrar la manera en que descifra la realidad. Dos personas pueden experimentar la misma situación y tener vidas completamente diferentes, porque no es lo que sucede lo que las define, sino cómo lo descifran. Una puede percibir una dificultad como una barrera impenetrable y claudicar,
mientras otra la percibe como una ocasión de evolucionar y se robustece. La diferencia no radica en la circunstancia, radica en la mente que la procesa, y esa diferencia reiterada a lo largo de los años es lo que distingue a las personas comunes de las personas extraordinarias. Su mente es el tamiz a través del cual contempla el mundo, y si ese tamiz está contaminado de negatividad, temor y autolimitación, todo lo que contemple le parecerá inalcanzable. Pero si ese tamiz está despejado de lucidez, rigor y resolución, el mundo entero se transforma en un campo de posibilidades. El inconveniente es que la mayoría de las personas no selecciona conscientemente ese tamiz, permiten que lo edifique su entorno. Los juicios de los demás, las noticias, las vivencias pasadas habitan prisioneros en relatos que reiteran una y otra vez. Yo no soy capaz, yo no soy merecedor, a mí jamás me favorece. Los demás tienen fortuna y yo no. Cada una de esas expresiones reiterada con la suficiente frecuencia se transforma en una instrucción directa al cerebro, restringe sus acciones, apaga su impulso y asegura logros mediocres. Lo que no captan es que esas creencias no son certezas incuestionables, son costumbres mentales. Y como toda costumbre pueden destruirse y sustituirse por otras más sólidas. El dominio mental arranca al cuestionar esos relatos. Cada vez que se descubra pensando en una excusa, deténgase y pregúntese, ¿de verdad es cierto lo que me estoy narrando? ¿O solo es una creencia que he reiterado durante años? En la mayoría de las ocasiones descubrirá que es lo segundo y en ese instante tiene la oportunidad de reescribir la narrativa. Puede modificar, yo no soy capaz por todavía no soy capaz pero estoy aprendiendo. Puede modificar, yo no soy merecedor por me estoy transformando en la persona que merece. Puede modificar, jamás me favorece por cada jornada me aproximo más. Este no es un simple juego de expresiones, es un entrenamiento de enfoque porque lo que reitera en su mente una y otra vez acaba edificando la identidad desde la cual procede. La ciencia lo valida, su cerebro responde a lo que anticipa. Si anticipa derrota, su mente lo prepara para ser derrotado. Si anticipa evolución, su mente lo prepara para evolucionar. Este fenómeno denominado profecía autocumplida es una evidencia de que sus creencias no solo descifran la realidad, la generan. Y aquí está la parte más potente. Usted puede determinar qué profecías desea plantar. No requiere aguardar que la existencia cambie para modificar su mentalidad. Cuando modifica su mentalidad, la existencia inevitablemente sigue ese mismo curso. Por eso la costumbre de nutrir pensamientos de fortaleza y orientación no es opcional, es esencial. Anótelos, reitérelos, rodéese de ellos hasta que se transformen en lo habitual en su mente. Porque el mundo siempre intentará persuadirlo de que no es capaz, pero usted no requiere que el mundo lo valide. Requiere adiestrar su mente para que aún en medio de la incertidumbre externa su voz interna sea más potente y más nítida. Recuerde, no es lo que sucede afuera lo que determina sus logros, es lo que elige creer sobre lo que sucede y esa elección la toma cada jornada, en cada pensamiento, en cada interpretación. Cuando adiestra su mente para seleccionar la perspectiva que lo fortalece, su existencia empieza a responder de manera diferente, porque los obstáculos ya no lo inmovilizan, lo instruyen, las caídas ya no lo vencen, lo moldean, y las victorias ya no son accidentes, son efectos inevitables de una persona que aprendió a dominar el significado que le otorga a todo lo que experimenta. Dominar su mente también demanda conquistar el lenguaje interno que emplea consigo mismo. La mayoría de las personas no percibe que su diálogo interno es permanente. Desde que despierta hasta que duerme, una voz en su cabeza comenta, critica, justifica, se lamenta o alienta. Esa voz es la que más influjo tiene en sus elecciones porque está presente en cada instante, incluso cuando nadie más lo está. Y lo más alarmante es que muchas veces ese diálogo es destructivo. Se reitera expresiones como no soy competente, no poseo lo suficiente, siempre hierro. Y cada repetición funciona como un golpe que debilita su seguridad. El cerebro no diferencia entre lo que imagina y lo que sucede en la realidad. Si se reitera que no es capaz, comenzará a proceder como si eso fuera verídico. Por eso dominar su mente implica adiestrar conscientemente ese lenguaje. No se trata de habitar en fantasías ni de simular que todo es perfecto, sino de seleccionar expresiones que lo fortalezcan en lugar de expresiones que lo derrumben. Puede arrancar por modificar la manera en que formula sus pensamientos. En lugar de decir esto es imposible, puede decir todavía no sé cómo, pero voy a descubrir la manera. En lugar de siempre hierro, puede decir he fallado antes pero estoy aprendiendo. En lugar de jamás tengo fortuna, puede decir me estoy preparando para capitalizar la próxima oportunidad. Estas modificaciones parecen mínimas pero generan un efecto acumulativo en la manera en que su mente confronta la existencia. Una costumbre potente es dirigirse a sí mismo con la misma firmeza y nitidez con la que se dirigiría a alguien que respeta. Si le hablara a un compañero diciéndole eres frágil, jamás lo conseguirás, no intentes nada, probablemente lo aniquilaría. Y sin embargo, muchas personas se dirigen de esa manera a sí mismas cada jornada. Modificar esto exige un acto consciente, adiestrarse para ser su propio aliado, no su peor adversario, porque la mente requiere orientación, y si no se la proporciona con expresiones que inspiren, la saturará con incertidumbres que restringen. Además, debe prestar atención al tono emocional con el que se dirige a sí mismo.
El lenguaje interno no son solo expresiones, también es la emoción que las acompaña. Una persona puede reiterar expresiones positivas, pero si lo ejecuta con cinismo o sin convicción, no servirán de nada. El dominio mental se robustece cuando conecta esas expresiones con imágenes nítidas de lo que aspira a conseguir, cuando experimenta lo que dice, cuando lo vive en su mente como si ya fuera verídico. Esa coherencia entre expresión, emoción y imagen es lo que reconfigura al cerebro y lo prepara para proceder en consonancia. El diálogo interno también se adiestra con la repetición. Al principio puede percibirse artificial, como si estuviera simulando, pero con el tiempo esas expresiones se transforman en la voz natural de su mente. Y cuando eso sucede, cada vez que confronte un desafío, en lugar de escuchar "no eres capaz", escuchará "si eres capaz". Da el siguiente paso. Esa diferencia en los instantes críticos es lo que distingue a la persona que claudica de la persona que persiste hasta conseguirlo. Recuerde que su mente siempre está atenta. Cada expresión que reitera, cada relato que se narra, cada emoción que nutre se acumula como ladrillos invisibles que edifican o destruyen su seguridad. Si aspira a dominar sus logros, debe arrancar dominando esa voz interna, porque al final no son los demás quienes determinan su destino. Es la conversación silenciosa que mantiene con usted mismo la que dicta la calidad de sus acciones, la fortaleza de su carácter y la excelencia de los logros que obtiene. Dominar su mente también exige aprender a conquistar la relación entre enfoque y distracción. Habitamos una era en la que cada segundo alguien o algo pugna por su atención. Alertas, redes sociales, conversaciones sin relevancia, dificultades ajenas, estímulos que lo interrumpen en cada instante, y cada vez que cede, aunque sea por unos minutos, su mente pierde potencia. La costumbre de distraerse parece inofensiva, pero en realidad es el mayor ladrón de logros. Una persona que no domina su enfoque jamás conseguirá nada profundo, porque la concentración es el puente entre la idea y la ejecución. Sin ella los objetivos se quedan en ilusiones. Con ella las ilusiones se transforman en conquistas. La mente desordenada funciona como un agua que gotea en todas direcciones. Jamás tiene potencia suficiente para mover nada. Pero cuando adiestra su enfoque, esa misma agua se transforma en un torrente que destruye barreras. Y aquí surge la gran verdad. El enfoque no se consigue por accidente, se edifica con costumbres, establecer horarios fijos para lo relevante, eliminar distracciones físicas y digitales, laborar en espacios ordenados, crear bloques de tiempo dedicados exclusivamente a una sola labor. Estas costumbres parecen simples, pero son las que permiten que su mente se transforme en un instrumento potente en lugar de un campo de batalla caótico. El secreto radica en comprender que cada vez que permite una distracción, está adiestrando a su cerebro a ser más frágil. Cada vez que interrumpe una labor para revisar su teléfono, le enseña a su mente que no puede sostener la concentración. Cada vez que dice "solo 5 minutos más de diversión hueca", fortalece el músculo de la postergación, y ese músculo se torna tan robusto que después no puede frenarlo. El dominio arranca cuando invierte el proceso. Cada vez que ignora una distracción, adiestra la disciplina. Cada vez que concluye lo que comenzó, fortalece la seguridad. Cada vez que selecciona focalizarse, enseña a su cerebro que puede obedecerlo. Aquí quiero hacer una pausa. Si este mensaje le está siendo útil, suscríbase al canal para seguir adiestrando su mente con herramientas de lucidez y rigor. Y cuénteme en los comentarios cuál es la distracción que más sustrae su atención cada jornada y que reconoce que debe dominar para mejorar sus logros. Ser consciente de ella es el primer paso para liberarse. Una mente focalizada es una mente potente. Concentra su energía en lo que importa y multiplica sus logros en menos tiempo. Le permite progresar cuando otros se estancan, porque mientras ellos se dispersan, usted edifica. La diferencia no radica en la capacidad, sino en la orientación. Todos poseen ideas, pero pocos poseen la costumbre de sostener el enfoque suficiente para transformarlas en realidades. Y esa costumbre, una vez instaurada, modifica por completo la manera en que habita, porque ya no es prisionero de cada estímulo que surge, sino soberano de su atención y por lo tanto soberano de sus logros. Una mente focalizada es, en esencia, una mente dominada, y quien domina su mente domina su destino. Dominar su mente también significa adiestrarla para soportar la incomodidad y no dejarse gobernar por la búsqueda permanente de satisfacción inmediata. La mayoría de las personas fracasa porque confunde bienestar con comodidad. Creen que una existencia favorable es aquella en la que siempre se sienten cómodos, satisfechos y sin esfuerzo, pero esa mentalidad los sentencia al estancamiento. Porque los grandes logros jamás nacen en la comodidad, nacen en el esfuerzo, en el rigor, en el sacrificio. Cada vez que selecciona la comodidad por encima del compromiso, está adiestrando a su mente para ser frágil. Y una mente frágil jamás puede generar una existencia sólida. Debe asimilar que el dolor y la incomodidad no son adversarios, son instructores. Cuando se obliga a ejercitarse aunque esté agotado, está enviándole a su mente un mensaje nítido: yo decido, no mis emociones. Cuando se obliga a cumplir con una labor aunque preferiría distraerse, está edificando la capacidad de sostener el enfoque bajo presión. Cuando se obliga a ahorrar aunque desea gastar, está reforzando el rigor de reflexionar en el largo plazo. Esa es la esencia del dominio mental, proceder en coherencia con sus fundamentos, no con sus impulsos.
Cada vez que lo ejecuta, fortalece un músculo invisible que le permitirá confrontar desafíos mucho más grandes en el porvenir. La costumbre de tolerar la incomodidad se adiestra en lo mínimo: levantarse a la primera alarma, concluir una conversación difícil, cumplir una rutina sin excusas, mantenerse firme en una elección correcta aunque duela. Estas acciones no son triviales, son ladrillos en la edificación de una mente disciplinada, porque quien no puede vencer la incomodidad de lo mínimo no puede pretender resistir la incomodidad de lo grande. El orden mental no se demuestra en un instante heroico aislado, sino en miles de microelecciones en las que selecciona ejecutar lo correcto por encima de lo fácil. Además, debe reconocer que la comodidad es una trampa diseñada por la sociedad moderna. Todo está fabricado para proporcionarle gratificación instantánea, diversión a un clic, comida rápida, distracciones permanentes, dopamina inmediata, y cada vez que cede adiestra a su cerebro a aguardar recompensa sin esfuerzo. Pero la existencia real no funciona así. La verdadera satisfacción, la que transforma su carácter, requiere demora, constancia y resistencia. La persona que se acostumbra a aguardar logros inmediatos jamás edificará nada que valga la pena, porque abandonará antes de tiempo. Por eso, dominar su mente es aprender a invertir la ecuación, dejar de buscar satisfacción inmediata y empezar a buscar gratificación diferida. Modificar la costumbre de preguntar: ¿qué me proporciona comodidad ahora? ¿Por qué me proporcionará orgullo después? Esa simple diferencia modifica por completo sus logros, porque cuando su mente se acostumbra a guardar el beneficio a largo plazo, empieza a funcionar con otra lógica, una lógica de edificación, no de consumo, de rigor, no de fragilidad. Recuerde esto: su mente puede ser su peor adversario o su mayor aliado. Si la acostumbra a obedecer la comodidad, lo arrastrará a una existencia de arrepentimiento, pero si la acostumbra a obedecer el rigor, lo conducirá a una existencia de excelencia. El dolor de la incomodidad dura unos minutos, el dolor de la mediocridad dura toda la existencia. Oblíguese a seleccionar lo correcto aunque no tenga ganas, y descubrirá que esa fortaleza se multiplica con el tiempo, porque una mente que aprende a soportar la incomodidad es una mente que puede conseguir absolutamente todo. Dominar su mente también implica aprender a orientar su energía hacia lo que realmente importa. La mayoría de las personas desperdicia su potencia mental en batallas insignificantes, discusiones sin sentido, comparaciones con los demás, pensamientos obsesivos sobre lo que no pueden modificar. Habitan agotados no porque ejecuten demasiado, sino porque concentran su atención en lo que drena en lugar de focalizarse en lo que edifica. La mente, al igual que el cuerpo, posee reservas de energía limitadas cada jornada, y si las gasta en lo trivial, no tendrá potencia para lo esencial. La costumbre de focalizar su mente es tan crucial como la costumbre de nutrirla bien o adiestrarla. Es la diferencia entre progresar con pasos firmes hacia sus objetivos o caminar en círculos sin rumbo. Debe reconocer que cada pensamiento es una inversión. Si invierte en lamentos, cosechará frustración. Si invierte en críticas destructivas, cosechará rencor. Si invierte en compararse, cosechará inseguridad. Pero si invierte en gratitud, en soluciones, en visualizar sus objetivos, cosechará impulso y lucidez. Este fundamento es tan simple como potente. Usted se transforma en aquello que más ocupa su mente, y si no determina conscientemente en qué focalizar sus pensamientos, su entorno determinará por usted. El mundo está repleto de distracciones diseñadas para secuestrar su atención. Dominar su mente es recuperar esa soberanía y determinar dónde desea plantar su energía. Una estrategia práctica es establecer bloques de enfoque cotidiano para lo que más le aproxima a sus objetivos. Puede ser dedicar una hora al inicio de la jornada a progresar en su proyecto más relevante, reservar tiempo para planificar su semana o destinar instantes a aprender habilidades nuevas. Esa inversión reiterada con rigor genera un efecto acumulativo que lo distingue del resto. Mientras la mayoría se dispersa en distracciones, usted progresa en silencio, y con el tiempo esa diferencia de enfoque se traduce en logros tan grandes que parecen injustos a los ojos de quienes no ejecutaron el mismo trabajo mental. Otra costumbre esencial es practicar la gratitud y el enfoque en lo positivo, no porque la existencia sea perfecta, sino porque la gratitud adiestra su mente a reconocer oportunidades en lugar de obstáculos. Una persona agradecida no es una persona conformista, es una persona consciente de sus recursos y por lo tanto más competente de utilizarlos. Cuando su mente se focaliza en lo que posee y no en lo que falta, deja de habitar en escasez y empieza a operar desde la abundancia, y esa mentalidad lo transforma en un imán para nuevas oportunidades, porque su atención siempre está buscando edificar en lugar de destruir. Finalmente, debe comprender que orientar su mente requiere práctica permanente. No basta con ejecutarlo una jornada y olvidarlo al siguiente. Cada mañana debe seleccionar en qué se focalizará. Cada tarde debe revisar cómo utilizó su energía, y cada noche debe corregir lo que no funcionó. Esta costumbre de revisión lo mantiene en dominio, porque lo que no se mide se pierde, y la mente, si no se corrige, inevitablemente caerá en la dispersión.
Una persona que conquista este fundamento deja de reaccionar a cada estímulo externo. Se transforma en alguien que habita con intención, que protege su energía como el recurso más preciado, que invierte sus pensamientos solo en aquello que lo impulsa hacia adelante. Y cuando su mente se acostumbra a este rigor, algo potente sucede. Su existencia empieza a alinearse con la lucidez de su enfoque. Ya no siente que camina a oscuras porque cada pensamiento se transforma en una linterna que ilumina el camino. Dominar su mente es dominar su energía y dominar su energía es dominar su logro. Dominar su mente también exige aprender a gestionar el temor. El temor es una emoción natural, pero cuando no se domina, se transforma en una prisión invisible que determina cada elección que toma. La mayoría de las personas no fracasa porque no posean capacidad, sino porque se dejan someter por pensamientos de temor. Temor al rechazo, temor a la derrota, temor al qué dirán, temor a equivocarse. Y lo que no captan es que cada vez que obedecen ese temor, refuerzan una costumbre mental de fragilidad. Con el tiempo, su existencia entera se reduce al tamaño de sus temores y acaban habitando una realidad mucho más pequeña de la que podrían haber alcanzado. Debe aceptar que el temor jamás desaparece del todo. Siempre estará ahí, susurrando en los instantes importantes. La clave no es aguardar a que se vaya, sino determinar proceder a pesar de él. El dominio de la mente significa adiestrarse para reconocer el temor como una señal, no como una orden. Una señal de que está saliendo de su zona cómoda, de que está confrontando algo que realmente importa, de que está entrando en territorio de evolución. Si descifra el temor como adversario, se paraliza. Si lo descifra como recordatorio de que está progresando, lo transforma en combustible. La costumbre que debe cultivar es exponerse permanentemente a pequeñas incomodidades que lo fortalezcan, ejecutar esa llamada difícil, expresar su opinión en público, asumir una responsabilidad más grande, probar algo nuevo que lo desafíe. Cada vez que lo ejecuta, le enseña a su mente que puede soportar el temor y aún así proceder. Y con el tiempo el temor pierde potencia porque deja de asociarlo con peligro y empieza a asociarlo con evolución. Esa es la diferencia entre las personas que se quedan atrapadas en la mediocridad y las que consiguen logros extraordinarios. Unas se paralizan ante el temor, las otras lo usan como señal para progresar. También es vital reconocer que muchos de los temores que lo restringen no poseen base real. Son construcciones mentales, exageraciones de la mente que se nutren de qué pasaría. Se preocupa por escenarios que jamás suceden, sufre por críticas que nadie hará. Se paraliza por derrotas que solo existen en su imaginación. Aquí es donde entra el dominio mental. Detener ese diálogo interno y preguntarse con frialdad qué es lo peor que puede suceder realmente. En la mayoría de las ocasiones descubrirá que lo peor no es tan grave y que lo que perdería por no intentarlo es mucho mayor que lo que arriesga por dar el paso. El temor también se combate con preparación. Una mente adiestrada, que estudia, que practica, que se fortalece con rigor, posee menos espacio para el temor porque reconoce que está lista. La inseguridad nace en la improvisación, pero la seguridad nace en la preparación. Cuando se prepara más de lo que otros aguardan, su mente se acostumbra a confiar en sí misma y esa seguridad se transforma en una costumbre mental tan sólida que incluso en los instantes de incertidumbre puede sostenerlo. Al final, dominar su mente frente al temor es la prueba definitiva de carácter, porque los logros más grandes de su existencia siempre estarán detrás de ese muro invisible. Y cuando se obliga a atravesarlo una y otra vez, descubre que el temor jamás fue tan grande como lo pintaba su mente. Descubre que del otro lado siempre hay más fortaleza, más seguridad, más oportunidades. Y cuando hace de esta costumbre una práctica permanente, su existencia ya no está restringida por lo que teme, sino impulsada por lo que determina conquistar. Esa es la diferencia entre habitar atrapado y habitar con excelencia, el dominio de la mente en los instantes en los que el temor intenta someterlo. Dominar su mente también significa aprender a conquistar el rigor del pensamiento a largo plazo. La mayoría de las personas se sabotea porque reflexiona únicamente en el presente inmediato, lo que le apetece hoy, lo que se siente cómodo ahora, lo que le proporciona satisfacción rápida en este instante. Esta costumbre de corto plazo destruye ilusiones grandes porque los objetivos significativos requieren años de edificación, paciencia y constancia. Una mente que solo busca gratificación inmediata es como un barco sin rumbo que modifica de orientación con cada ola. Una mente adiestrada en la visión de largo plazo es como un capitán firme que mantiene el timón recto sin importar el viento. El inconveniente es que la cultura actual refuerza la costumbre de la inmediatez. Todo está diseñado para proporcionarle logros rápidos, diversión instantánea, comida rápida, crédito inmediato, validación en segundos con un clic, y el cerebro acostumbrado a esa dopamina inmediata se torna adicto a lo fácil. Pero la existencia no recompensa lo inmediato, recompensa lo constante. Dominar su mente significa adiestrarla para resistir la tentación de lo fácil hoy a cambio de lo preciado mañana. Significa recordar que cada sacrificio actual no es pérdida, es inversión. Una costumbre potente es visualizar con lucidez lo que aspira en 5 o 10 años y conectar cada acción presente con esa visión. Pregúntese cada jornada, ¿lo que ejecuto ahora me aproxima a la persona que deseo ser en 10 años o me distancia de ella?
Esa pregunta reiterada con sinceridad reordena sus prioridades. De pronto gastar en algo innecesario ya no se percibe atractivo porque reconoce que ese dinero puede funcionar para su libertad futura. Saltarse su ejercicio ya no parece tan inofensivo porque comprende que esa elección se acumula en un cuerpo más frágil mañana. Claudicar en un proyecto ya no parece tan cómodo porque contempla claramente cómo lo distancia del porvenir que anhela. Esta conciencia permanente es lo que transforma el rigor en costumbre. Otro fundamento esencial es aprender a tolerar la demora de la recompensa. Un agricultor no planta hoy para cosechar mañana. Planta con la certeza de que el fruto llegará después de tiempo, esfuerzo y paciencia. Así debe ser su mentalidad con las costumbres. Cuando lee cada jornada no contemplará un cambio inmediato, pero con los años será una persona con una mente afilada y una visión amplia. Cuando ahorra e invierte no contemplará riqueza instantánea, pero con el tiempo alcanzará la libertad que otros solo sueñan. Cuando se disciplina en su trabajo, quizá al inicio no contemple reconocimiento, pero con los años se transformará en alguien invaluable. El largo plazo premia al que sabe aguardar y persistir. La mente que reflexiona en largo plazo también aprende a manejar la frustración del camino. Reconoce que habrá instantes de retroceso, fallos, pérdidas, pero comprende que estos no definen el logro final, solo son parte de la edificación. No mide su existencia por una mala jornada o un mal mes, la mide por la orientación en la que se mantiene año tras año. Esa costumbre de perspectiva lo hace más resiliente porque ya no se derrumba ante un tropiezo. Lo descifra como una curva más en el camino hacia su destino. El dominio mental se perfecciona cuando deja de preguntar, ¿qué aspiro ahora?, y empieza a preguntar, ¿qué aspiro siempre? Esa diferencia lo distingue de la multitud, porque la multitud habita atrapada en lo inmediato buscando alivio temporal. Usted, en cambio, adiestra su mente para contemplar más lejos y esa visión lo fortalece. Y cuando transforma esa visión en costumbre, su existencia se transforma en un proyecto consciente y no en una improvisación. Al final, la persona que conquista su mente para reflexionar en el largo plazo domina no solo su presente, sino todo su destino. Dominar su mente también exige adiestrarla para la resiliencia, esa capacidad de levantarse una y otra vez sin importar cuántas veces caiga, porque inevitablemente habrá derrotas, fallos, rechazos y pérdidas. Ninguna persona que haya alcanzado excelencia lo ejecutó sin tropezar. La diferencia entre los que se quedan en el suelo y los que siguen adelante no radica en la fortuna, sino en cómo adiestraron su mente para responder frente a la adversidad. La mayoría de las personas transforma una derrota en una sentencia: no soy suficiente, no lo conseguiré jamás, esto no es para mí. Pero la persona que domina su mente transforma esa misma derrota en una lección: esto no funcionó, debo ajustar. He aprendido algo que me aproxima más al objetivo, cada caída me hace más sólido. Esa diferencia de descifrarlo modifica todo. La resiliencia es una costumbre mental, no se trata de ser inmune al dolor, sino de adiestrarse para no quedarse atrapado en él. Cada vez que confronta un obstáculo y determina proceder en lugar de lamentarse, refuerza esa costumbre. Cada vez que en lugar de preguntarse por qué a mí se pregunta qué puedo aprender, su mente se fortalece y cuanto más reitera ese proceso, más automática se torna su capacidad de sobreponerse. De pronto lo que antes lo derrumbaba por meses solo lo detiene por horas y lo que antes parecía un final, ahora se transforma en un reinicio. El dominio mental en la resiliencia también significa aceptar la incomodidad de la paciencia. Muchas veces no es suficiente con levantarse una vez, debe levantarse 100. La mente frágil se desespera, busca soluciones mágicas, abandona cuando no contempla logros inmediatos. La mente sólida se reitera. Esto toma tiempo, pero cada intento cuenta, cada paso suma. Esta costumbre de persistir a pesar de la lentitud es lo que finalmente lo distingue de quienes claudican, porque la existencia siempre recompensa a quien se mantiene de pie el mayor tiempo posible. Una costumbre práctica para cultivar resiliencia es registrar sus avances, por mínimos que sean. La mente tiende a focalizarse en lo que falta, en lo que aún no ha conseguido, pero cuando lleva un registro de sus pasos puede contemplar atrás y ver con lucidez que no está en el mismo lugar de ayer. Esa evidencia fortalece su seguridad y lo impulsa a seguir. Otra costumbre es rodearse de personas que refuercen su fortaleza en lugar de su victimismo. La resiliencia se contagia. Estar cerca de personas que confrontan y superan lo difícil lo inspira a ejecutar lo mismo. Finalmente, recuerde esto: el dominio de su mente no se mide cuando todo va bien, se mide en el instante en que todo parece ir mal. Ahí es cuando su adiestramiento sale a la luz. Ahí es cuando la voz interna que cultivó durante meses o años se hace escuchar. Esa voz puede decirle claudica, o puede decirle sigue adelante un paso más. La que domine dependerá de las costumbres que haya practicado hasta ese día. Y esa es la verdadera razón por la que debe obligarse a dominar su mente cada jornada, porque cuando la existencia lo ponga a prueba no tendrá tiempo de improvisar, solo responderá con lo que adiestró. La persona que hace de la resiliencia una costumbre mental se transforma en alguien que no se detiene ante nada. Su destino deja de estar restringido por las caídas y empieza a estar definido por la cantidad de veces que se levantó. Y cuando habita así, no importa qué tan fuerte golpee la existencia, su mente adiestrada y firme siempre lo impulsará a ponerse de pie.
y progresar de nuevo. Esa costumbre es en última instancia la que transforma a una persona común en una persona invencible. Dominar su mente y dominar sus logros es, en última instancia, la esencia de habitar con excelencia. Todo lo que ha escuchado hasta ahora converge en una verdad potente. No hay triunfo duradero sin rigor mental. La mente es el origen de cada expresión que pronuncia, de cada acción que ejecuta y de cada costumbre que reitera. Si su mente es frágil, sus logros serán frágiles. Si su mente es sólida, sus logros serán sólidos y predecibles. Y esa fortaleza no surge por sí sola, se edifica con la elección cotidiana de obligarse a reflexionar con lucidez, a proceder con propósito y a sostenerse firme aun cuando todo alrededor intente desviarlo. Reflexione en esto. La mayoría de las personas fracasan no porque no posean talento, recursos o inteligencia, sino porque jamás aprendieron a dominar la conversación interna que guía su existencia. Dejaron que pensamientos de temor, incertidumbre y conformismo se reiteraran tantas veces que se transformaron en verdad, y esas verdades se transformaron en restricciones, en muros invisibles que jamás intentaron atravesar. Mientras tanto, aquellos que sí adiestraron su mente se obligaron a sustituir esos pensamientos por convicciones potentes, se obligaron a creer en sí mismos cuando nadie más lo ejecutaba, se obligaron a focalizarse en lo que podían dominar en lugar de lo que no, se obligaron a mantenerse firmes cuando todos abandonaban y por eso edificaron logros que otros denominan imposibles. El destino no está escrito en las estrellas, está escrito en sus pensamientos. Cada idea que determina aceptar y reiterar es un ladrillo en la edificación de su existencia futura. Si esos ladrillos son frágiles, negatividad, lamento, excusa, su existencia se derrumbará con la primera tormenta. Si esos ladrillos son sólidos, de resolución, enfoque, rigor, su existencia se mantendrá firme incluso cuando todo alrededor se sacuda. Y aquí está lo extraordinario. Usted puede determinar ahora mismo qué clase de ladrillos colocará a partir de hoy. Puede determinar que sus pensamientos serán orientados, que sus costumbres serán disciplinadas y que sus logros serán inevitables. Dominar su mente no significa habitar sin emociones. Significa ser el arquitecto que orienta esas emociones hacia un propósito. Significa que aunque sienta temor, proceda con valentía. Aunque sienta agotamiento, se lesione el rigor. Aunque sienta incertidumbres, determine progresar. El dominio mental no elimina la dificultad, elimina la esclavitud ante lo que siente. Y esa libertad lo transforma en una persona competente de conseguir lo que desee, porque ya no depende de circunstancias externas para moverse, depende solo de su elección interna. No olvide esto. Todo gran logro de la humanidad comenzó en una mente dominada. Cada invento, cada empresa, cada conquista nació en la mente de alguien que se negó a dejar que el temor o la pereza determinaran por él. Usted posee ese mismo poder. Está en su capacidad de orientar lo que reflexiona, de obligarse a sostener lo correcto, de adiestrar su mente hasta que se transforme en un motor de lucidez y acción. Así que no aguarde más. No siga permitiendo que su existencia esté dictada por pensamientos desordenados o costumbres frágiles. Oblíguese a dominar su mente y contemplará cómo sus logros se transforman. Porque cuando domina su mente, domina sus acciones. Cuando domina sus costumbres. Y cuando domina sus costumbres, domina su destino. Esa es la cadena que define su existencia. Y usted puede empezar a forjarla hoy mismo con la próxima elección, con el próximo pensamiento, con la próxima costumbre que se lesione sostener. Su mente es suya, sus logros son suyos y su destino también lo será en la medida en que posea el valor de tomar ese dominio y jamás soltarlo.